Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Medina. Yo soy inhaloterapeuta y soy licenciado en atención médica prehospitalaria. Laboro en el Centro Médico Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca y también laboro en la Unidad de Servicios Médicos de la Policía del Estado de México. Lo que yo les voy a dar en los próximos minutos, pues va a ser algo muy concreto. Son cosas bien básicas, pero que tienen que dominar y que tienen que aprender, porque de eso va a depender muchas veces la vida de sus pacientes. Ustedes como personal de enfermería, bueno, creo que la gran mayoría, o si no que todos, son licenciados o licenciadas en enfermería o técnicos en enfermería, pero son del área de enfermería, ¿no? Enfermería, además de que es uno de los gremios más grandes que tenemos, pues es el que mayor tiempo va a estar con el paciente. Entonces, si enfermería no está capacitado, y lo hemos visto ahorita durante la pandemia, no está capacitado en cuestiones básicas, elementales de ventilación mecánica, de identificar problemas en el ventilador, de identificar problemas con el paciente, si no lo saben hacer, va a haber muchas iatrogenias, va a haber muchas situaciones que van a repercutir directamente en el paciente. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta parte. No. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña plática, con esta pequeña capacitación. Es realmente algo muy importante que tienen que manejar. Bueno, primero hay que saber, bueno, que la insuficiencia respiratoria es una condición médica que la mayoría de las veces va a requerir de una intervención muy agresiva y obviamente que esto muchas veces va a terminar en ventilación mecánica. Sabemos que la ventilación mecánica se va a dividir en ventilación mecánica invasiva y ventilación mecánica no invasiva. Esto va a ser, digamos que las dos opciones que vamos a tener conforme a la ventilación mecánica, ¿no? Obviamente, cualquier paciente que esté bajo ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, requiere de que enfermería proporcione cuidados muy estrictos, cuidados muy cercanos al paciente. Porque como en la escuela nos enseñaron, la vía respiratoria es la base de todo. Si no sabemos cuidar la vía respiratoria, nuestro paciente se va a complicar, incluso puede llegar a fallecer. Hay que entender que el ventilador está formado de diferentes partes, ¿no? De diferentes cuestiones. El ventilador va a tener, en primer lugar, una interfaz con el usuario. ¿Cuál es la interfaz? Bueno, la interfaz le llamamos al dispositivo por el cual voy a aplicar el tratamiento, ¿no? Puede ser cánula endotraqueal, como comúnmente le decimos tubo endotraqueal, mascarillas de ventilación mecánica no invasiva, puntas nasales de alto flujo. Todas esas son interfaces, es la manera en cómo yo voy a administrar el tratamiento. Después vamos a tener un sistema electrónico, que es el que me va a dar todos estos datos que yo necesito saber para ver cómo va a estar mi paciente. Después un sistema neumático, que es el que va a generar las presiones y me va a dar la cantidad de aire que necesito. Un sistema, obviamente, de suministro eléctrico. Estos aparatos deben estar siempre conectados a la corriente eléctrica. Tienen batería, pero con el tiempo las baterías se van desgastando y muchas veces ya no funcionan correctamente y debe estar conectado todo el tiempo al sistema eléctrico. Eso es bien importante porque en sus hospitales ustedes tienen que identificar en qué contacto de la corriente eléctrica está la planta de luz. Esto es importante porque si llega a haber algún tipo de apagón, alguna situación donde no haya luz, corriente eléctrica, si no está conectado a un contacto que esté
en el sistema de la planta de luz se va a apagar y esto puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta eso. Debe tener también un sistema de suministro de gases, que es estas dos líneas que todos conocemos, una es de color verde, la otra es de color amarillo, ¿no? El color verde es oxígeno y el amarillo es aire, ¿no? El otro va a ser el circuito del paciente, ¿no? Que conozcamos los diferentes tipos de circuitos que tenemos y que incluso sepamos diferenciar si es un circuito pediátrico o es un circuito de adulto. Eso es muy importante porque hemos tenido casos donde el paciente por ejemplo, es un paciente pediátrico y le ponen un circuito de adulto, ¿no? Entonces, todo ese espacio muerto que no está moviéndose también afecta al paciente. Entonces, hay que saber qué tipo de circuito, si es un circuito desechable, si es un circuito reutilizable, si es un circuito para unidad térmica, si es un circuito para con sensor, con un sensor de flujo integrado, porque nos pasa mucho que personal de enfermería que no conoce las máquinas nos tiran el circuito del ventilador con todo y el sensor de flujo. Y los sensores de flujo, además de que son caros, son difíciles de conseguir. Entonces, muchas veces tenemos ventiladores disponibles, pero no tenemos sensores de flujo, entonces no lo puedo colocar al paciente. Entonces, aunque tenga ventiladores, no lo voy a poder usar sin el sensor. Entonces, hay que saber ese tipo de detalles. Y obviamente una de las partes más importantes de un ventilador es el sistema de alarmas. El sistema de alarmas no es para despertar al personal de enfermería, no es para despertar a los médicos, es para proteger a nuestro paciente. Y si no lo sabemos utilizar de una manera correcta, nuestro paciente puede incluso fallecer y jamás nos dimos cuenta. Entonces hay que empezar a hacer un poco de conciencia en este tipo de situaciones. Esta es una imagen de un ventilador como los hay en muchos hospitales, que es el más común que tenemos en los hospitales, es marca Drager. El modelo es un Evita XL. Es uno de los más comunes y a mí me gusta Drager porque son muy sencillos de manejar, de programar y de buscar algunos datos. Entonces, es como muy intuitivo el uso de estas máquinas, ¿no? Que yo siempre les digo, si aprenden a manejar un ventilador, el que sea, pueden manejar cualquier otro. Aquí es como cuando uno empieza a manejar. Si aprendes a manejar un bochito, sabes manejar cualquier otro vehículo. Y con los ventiladores es exactamente lo mismo. Idealmente, pues deberíamos tener este tipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen tenemos en la cabeza del paciente, tenemos a médico adscrito de terapia intensiva, a su lado tiene al médico residente de último año de terapia intensiva, de su lado izquierdo tiene a 2 enfermeras de terapia, con especialidad en terapia intensiva, y del lado derecho tienen a 3 personas del área de inhaloterapia. Idealmente así es como deberíamos trabajar con nuestros pacientes. Sabemos que en muchos hospitales no tenemos el personal suficiente, ¿no? Incluso en algunos hospitales ni siquiera existe la figura del inhaloterapeuta, ¿no? Ni hay. Entonces, las funciones que deberían ser hechas por inhaloterapia las termina supliendo enfermería. Y por eso es bien importante que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer para que no anden sufriendo, ¿no? Para que no anden pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Vamos a tener objetivos en la ventilación mecánica. El primero, bueno, va a ser mejorar el intercambio gaseoso. El segundo va a ser mantener o restaurar el volumen pulmonar. El tercero es reducir el trabajo respiratorio de nuestro paciente. Y como cuarto punto vamos a tener mejorar la oxigenación tisular. Estos son los 4 objetivos que debemos buscar para saber que la ventilación que le estamos proporcionando a nuestro paciente está siendo efectiva. Obviamente tenemos que saber valorar para darnos cuenta que estamos haciéndolo de la manera correcta. Como ya les había dicho, vamos a tener 2 tipos de ventilación mecánica. La ventilación mecánica invasiva, como la que están viendo ahorita en la imagen, que es un paciente que tiene un ventilador de traslado, un tubo o una cánula endotraqueal y que por ahí está recibiendo el tratamiento.
Esa sería de manera invasiva, como su nombre lo indica, porque el dispositivo va hacia adentro de la vía respiratoria. Y vamos a tener también lo que es la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva, pues es, obviamente, como su nombre lo indica, es un procedimiento donde vamos a utilizar dispositivos que no entran en la vía respiratoria, donde vamos a respetar todas las protecciones fisiológicas del cuerpo de la vía respiratoria. Para efectos de este curso vamos a ver ventilación mecánica invasiva y vamos a ver un poquito de ventilación mecánica no invasiva. La realidad es que los temas son muy largos. Hemos hecho este curso pensando en que sea algo rápido, que sea algo muy concreto, rápido y que ustedes lo puedan entender. Porque realmente el que ustedes se quieran hacer expertos en ventilación mecánica lleva años y bastante estudio, ¿no? Y también muchísima práctica con los pacientes. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en mente. Obviamente, como actualmente tenemos esta situación de la pandemia, pues no podemos dejar de explicarles cómo vamos a manejar a estos pacientes con sospecha de COVID-19. El COVID lo que ha hecho es modificar todos los protocolos de cómo manejamos a los pacientes, no solamente a los que ya sabemos que tienen COVID, sino para todos, el que está bajo sospecha, el que no se conoce con ese antecedente. Incluso el manejo de la vía respiratoria ya debe empezar a cambiar, sino es que ya debió haber cambiado, en cómo abordamos a estos pacientes, ¿no? Mascarillas N90. Ya ustedes ya deben saber, pues, todas esas técnicas de protección, ¿no? Uso de KN95 o de N95, los gogles, las caretas, las batas desechables, los guantes, ¿no? Entonces, hay que saber. Entonces, yo les voy a hablar ahorita de cómo vamos a protegernos, no, no de vestirnos, no de equipamiento personal, sino cómo evitar que haya una propagación de aerosoles que pueda condicionar algún tipo de contagio. Primer punto muy importante es el uso de los filtros. Anteriormente, pues, nunca usábamos los filtros, ¿no? Yo llevo ya bastantes años de paramédico y también algunos de inhaloterapeuta, y la realidad es que cuando uno empezó a trabajar, pues los filtros nunca los usaba uno. Uno ahí, pues sí existían, siempre han existido, pero no se los ponía uno a las bolsas válvulas, las mascarillas. En la imagen que estamos viendo ahorita, la imagen de arriba es cómo se ve cuando uno está ventilando o dando presión positiva con una bolsa válvula mascarilla, pero sin filtro. El orificio exhalatorio del bolsa válvula mascarilla, pues ahí podemos ver una nube de aerosoles, ¿no? Es una nubecita de aerosoles que nunca vemos nosotros, pero en el caso con el COVID-19, todo eso es carga viral. Creo que se silenció su No se escucha. micrófono. Apagó su micrófono. No se escucha. Está apagado el micrófono. Ya está. Entonces, ya. Entonces, lo que tenemos que aquí checar es los filtros. Como les decía, la imagen de arriba es cuando no tenemos el filtro. Si no tenemos cuidado ahora con los pacientes, y ahora va a ser, de ahora en adelante va a ser con todos los pacientes, estas nubes de aerosoles pues son peligrosas y son muy contaminantes, ¿no? Entonces hay que utilizar los filtros. La imagen de abajo, obviamente, ya es una imagen donde tenemos una bolsa de válvula mascarilla conectada a un filtro y esta ya va conectada a la mascarilla. Si se dan cuenta, la cantidad de aerosoles que se ven son mucho menores. No desaparecen, pero digamos que ya todo lo que está saliendo por el puerto exhalatorio de la bolsa o la mascarilla ya está filtrado, pues ya es menos peligroso. Esta es otra imagen donde estamos viendo esos aerosoles que no vemos a simple vista y cómo se ven en un paciente que está siendo ventilado a presión positiva con bolsa, válvula, mascarilla, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es de las primeras cosas que ustedes, si están en una hora de urgencias, deben aprender a pedir, ¿no? Que les den los filtros. Vamos a utilizar, o hay dos tipos de filtros. Uno, el del lado izquierdo, es un filtro antibacterial viral, y el del lado derecho es un filtro también antibacterial viral, pero que tiene la función de nariz artificial. ¿Qué quiere decir esto de nariz artificial? Bueno, que todo el aire que nosotros le proporcionamos al paciente va a ir filtrado, va a ir calentado y va a ir humidificado para el paciente. Ese es el del lado derecho. El del lado izquierdo no humidifica y no calienta. Solamente es filtro. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que uno es nariz y que el otro es solamente filtro? Bueno, porque en la parte de atrás va a venir una leyenda que dice HME. Cuando dice HME, solamente es nariz, solamente va a filtrar, va a humidificar y va a calentar. Para saber qué es filtro, le agregan, en la etiqueta se le viene una que dice F. Entonces tendría que decir HMEF. Quiere decir que es nariz, pero también es filtro. Y el del lado izquierdo, incluso en la envoltura dice filtro antibacterial viral. Entonces, a eso ustedes los pueden identificar. Hay que saber este tipo de cuestiones para saber, por ejemplo, bueno, cuál es el nombre correcto, por ejemplo, del filtro nariz, porque todos le conocemos como nariz artificial, filtro nariz, pero en la proveedores médicos su nombre es intercambiador de calor-humedad. Este es el nombre del filtro, pero todos les conocemos como nariz artificial, pues porque es algo pues, más cómodo de decir, ¿no? Esta sería una imagen de cómo debemos abordar a nuestro paciente, ya como les dije, no solamente para COVID, ya para cualquier tipo de patología, puesto que no sabemos qué paciente es positivo o no es positivo. Como no sabemos, tenemos que tener todas las máximas precauciones de ahora en adelante, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver que está ventilando con el mismo ventilador, ¿no? Con el mismo ventilador está proporcionando las ventilaciones. Está haciendo un buen sellado con la mascarilla. Tiene un filtro antibacterial viral. Y además él cuenta con la protección de la bata desechable, de lo que es la mascarilla con filtros, aunque en los filtros no... ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cuál es el color correcto de los filtros que son P100 o que son de alta eficiencia? ¿Qué color deben ser los filtros? A ver, ¿los escuchó? Bueno, los filtros deben ser de color morado. He visto en los hospitales a mucho personal con filtros verdes, con filtros negros, con filtros amarillos. Esos filtros no son para COVID y no les proporcionan ningún tipo de protección. Entonces, hay que también saber qué tipo de filtros nos van a servir. En este caso son color morado o rosa y deben decir P100 o partícula 100 o filtros de alta eficiencia. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque a veces a veces compramos sin conocer realmente las especificaciones. Todo paciente que tenga alguna situación respiratoria aguda debe, que requiera asistencia ventilatoria, vamos a tener diferentes dispositivos que tenemos que instalar. Uno, el circuito de aspiración cerrado. Es muy importante ese circuito para no estar desconectando a nuestro paciente. Obviamente cada vez que lo desconectamos, además de que pierde oxigenación el paciente, hay una dispersión de aerosoles bastante importante. Entonces necesitamos circuito de aspiración cerrado. Necesitamos un circuito de humidificación pasivo. ¿Cuál es el pasivo y cuál es el activo? Bueno, el pasivo es esta nariz artificial que ya les mostré. Y el activo serían las unidades térmicas, o como a lo mejor ustedes las han visto, que les dicen cascadas, ¿no? Que son estas cositas que les echamos agua, que tienen una unidad que las calienta y que eso genera vapor. Esas son las unidades activas.
Como regla, si el paciente tiene nariz artificial, no puede tener unidad térmica colocada. O es una o es otra. Entonces no podemos poner las dos. Vamos a tener también los filtros, como el que les mostré que estaba del lado izquierdo, que solamente es filtro. Esos filtros tienen que estar colocados en la rama expiratoria del ventilador para que todo lo que saque el ventilador vaya filtrado hacia el aire donde estamos todos los demás, ¿no? Considerar que estos pacientes por lo general vamos a utilizar el prono precoz, quiere decir que no nos vamos a tardar mucho en quererlos pronarlos para mejorar su oxigenación. Y como último punto, evitar las maniobras de reclutamiento. Rápidamente la maniobra de reclutamiento era, metíamos mucha presión en la vía respiratoria y se pensaba que eso reclutaba alveolos, que los alveolitos que estaban colapsados, con ese aumento de presión se inflaban otra vez y entonces eso mejoraba la oxigenación del paciente. Ya se han publicado muchos estudios que nos dicen que eso no sirve y que lo único que pasa es que lastimamos al paciente y vamos a generar mayor disfunción orgánica. Entonces no tendría ningún sentido. Bueno, cuando iniciamos la ventilación mecánica hay que tener en cuenta que hay indicaciones para ciertas cosas, ¿no? Cuando tenemos insuficiencia respiratoria, vamos a pensar en la ventilación mecánica cuando tenemos por gasometría, una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor de 88, una presión de CO2 mayor a 50. Cuando hablamos de indicaciones para proteger la vía respiratoria, bueno, hablamos de cuando el paciente tiene apnea, tiene una obstrucción de la vía respiratoria, tiene un deterioro neurológico, un traumatismo cardioencefálico, un trauma facial con compromiso de la vía respiratoria, un trauma cervical, una quemadura en vía respiratoria. En indicaciones neurológicas, bueno, que el paciente tenga un Glasgow menor de 8 o que a la revaloración de nuestro paciente notemos que tiene una disminución de 2 puntos, de 2 puntos a partir del puntaje inicial o como a mí me lo entregaron, ¿no? Y algunas otras indicaciones pueden ser, bueno, que vaya a ser sometido a una anestesia, a una sedación para alguna cirugía, transporte, transporte, por ejemplo, en alguna situación que pueda poner en peligro la vía respiratoria o algún procedimiento como son las broncoscopías. Pues, en eso hay que pensar en la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que vamos a programar? Bueno, uno de los primeros parámetros que vamos a programar va a ser la frecuencia respiratoria del paciente. Esta va a ir de 12 a 16 respiraciones o ventilaciones por minuto. La fracción inspirada de oxígeno. Bueno, sabemos que va a ir del 21 al 100% y siempre vamos a querer que nuestro paciente requiera menos del 60% de FiO2. Ya debemos conocer que el paciente, o que si mantenemos a un paciente con arriba de 60% de FiO2 durante un tiempo prolongado, tenemos riesgo de también causar lesiones por liberación de radicales libres y cuestiones de este tipo, ¿no? Que pueden dañar los tejidos y la situación celular. Entonces, hay que mantener FiO2 bajas. No es normal y no es deseable tener pacientes que me saturen en 98, 99, 100%. Lo normal es tenerlos de 94, 96 y ahí debemos mantenerlos. Si tenemos un paciente que me satura 99, 100%, hay que bajar la FiO2 para evitar problemas con nuestro paciente. Otra cosa que vamos a tener que es importante es la sensibilidad o disparo de nuestra máquina. ¿Qué es esto de la sensibilidad o disparo? Bueno, no es otra cosa más que vamos aquí a pintarlo rápidamente. ¿Sí se ve bien ahí? Si sí, quieres el rojo que está pegado al pintar, el otro marcador rojo. Sí. Cuando el paciente está ventilando, digamos que tiene un flujo. Y ustedes van a ver estas curvas en el ventilador.
Ajá. En el ventilador. Esto, cuando ustedes ven este tipo de gráfica, quiere decir que el ventilador está totalmente controlado. Y después ustedes pueden ver esto. Ajá. Esto que hace, esta parte de aquí, esa deflexión hacia abajo, es el esfuerzo del paciente. Es cuando el paciente inhala esto. Cuando jala aire, cuando intenta jalar aire, la máquina lo detecta, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con sensibilidad? Bueno, supongamos que aquí está el 0. Aquí tenemos -1, -2 y -3. Y así se va hasta abajo. Entonces, cuando mi paciente hace un esfuerzo y alcanza el -2, que yo así tuve que haberle programado la sensibilidad en el ventilador, cuando alcanza el 2, la máquina sensa que el paciente está intentando jalar aire, entonces la máquina le da una ventilación. ¿Qué pasaría si yo le pusiera -10 o nunca se lo programé y a lo mejor cuando prendí el ventilador me marcaba -10? Bueno, pues mi paciente va a intentar jalar y jamás la máquina le va a dar ventilación. ¿Por qué? Porque si está en -10, pues tendría que bajar hasta acá abajo para que me lo pudiera censar. Entonces, mi paciente necesita más fuerza para hacer eso, pero si estamos hablando de que es un paciente que está débil, que está con situaciones complicadas, pues difícilmente va a tener esa fuerza. Entonces, por eso muchas extubaciones fallan, porque no trabajamos con los pacientes, ¿no? Los intuban y a las 2, 3 horas ya quieren extubarlos, o a los 2 días, y no nos fijamos en toda esta cuestión de musculatura, de que, por ejemplo, el paciente que estuvo sedado y con bloqueo neuromuscular, pues tiene atrofia, ¿no? Tiene un músculo. Recordemos que todo músculo que no se ejercita, se atrofia. Y eso no es la excepción en el diafragma, ¿no? Que es el principal músculo que se va a ver afectado cuando tenemos sedaciones profundas o bloqueos neuromusculares. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La sensibilidad es muy importante. Ahora, caso contrario, ¿qué pasaría si a lo mejor lo dejo en 1? En 1, pues va a requerir menos esfuerzo, ¿no? Para que la máquina le dé. Pero cuando lo tenemos muy baja la sensibilidad, lo que va a pasar es que a veces simplemente con el simple hecho de mover a nuestro paciente, se va a activar el disparo, ¿no? Entonces eso también es malo, porque eso lo que único que va a suceder es que va a modificar pues, los gases arteriales, ¿no? La oxigenación y todo lo demás. Entonces hay que tener muy presente esto de la sensibilidad o disparo. En los ventiladores no viene a veces como sensibilidad, viene como trigger, ¿no? La palabra en inglés trigger, que es gatillo, ¿no? El gatillo, ¿qué tanta sensibilidad va a tener nuestro gatillo para disparar una ventilación? El flujo, pues no es otra cosa más que la velocidad con la cual entra el aire a la vía respiratoria, ¿no? Afortunadamente para nosotros, ya ustedes no tienen que programar flujo, porque las máquinas modernas ya lo hacen en automático. Tú le pones frecuencia respiratoria, le pones el volumen corriente y en automático te da el flujo, lo ajusta la máquina. Solamente que tuvieran máquinas viejitas que son estas de puras perillas y que son por pura presión, entonces a lo mejor ahí sí tendrían que ustedes calcular el flujo. Pero afortunadamente no hay necesidad de eso. Y lo importante del flujo es que tiene una relación directa con la relación inspiración-exhalación o expiración. Eso es bien importante, la relación IE. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a programar cuántos segundos va a ser de inhalación, o sea, cuánto tiempo va a ser mi ventilador, le va a proporcionar aire a mi paciente y cuánto tiempo va a permitir que ese aire salga. Eso es importante para evitar también alteraciones en ácido base, atrapamiento aéreo y ese tipo de cosas. Entonces, es bien importante la relación IE. Y un parámetro que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender, que es la presión positiva al final de la expiración o el PIB, ¿no? Aquí una de las cosas más importantes que tienen que saber es
que no existe el PIB fisiológico. Hay algunas literaturas que lo mencionan o algunas capacitaciones que lo mencionan. Nosotros no tenemos PIB fisiológico. Nosotros tenemos nuestros alvéolos inflados por cuestiones, por ejemplo, de la reacción que tiene el surfactante con el nitrógeno y la tensión superficial del alvéolo. Por eso podemos tener nuestros pulmones inflados. Nosotros no necesitamos presiones extras, pero en el paciente que se encuentra intubado, pues obviamente esta presión lo que va a evitar es el colapso alveolar, o que en este caso cuando el paciente exhale, el pulmón se colapsa. Es lo que evita el PIP, ¿no? O PEP, como ustedes le conozcan, es lo que va a evitar, ¿no? Este colapso. Y es muy importante saberlo porque muchas veces el PIB nos va, bueno, como dato, en cuanto más elevado tenga el PIB nuestro paciente, más grave está. Entonces hay que preguntarle siempre al médico si se puede desconectar para aspirar o para cambiar una nariz artificial o por alguna situación se va a desconectar. Hay que preguntar primero. Y si vemos de entrada que llegamos y nuestro PIB está alto, hay que preguntar. ¿Alto qué quiero decir? De arriba, de 10 hacia arriba centímetros de agua, o sea, de 10, 15, 20. A partir de 10 tengo que ir a preguntarle al médico si lo puedo desconectar, porque en el momento en que yo desconecte, esa presión que mantenía mi pulmón infladito se va a ir y entonces mi pulmón se puede colapsar. Y si el paciente está en estado crítico, una desconexión de ese tipo pues incluso puede llegar a matar a nuestro paciente. Aquí les tengo una pequeña gráfica. Esta gráfica la publicó el Colegio Mexicano de Medicina Crítica y obviamente nos dice cómo podemos nosotros inicialmente colocar un PIB, colocar este parámetro, ¿no? Bueno, ahí nos dice que bueno, con radiografía de tórax o con tomografía, cuando es un paciente que no presenta infiltrados y que su saturación de oxígeno va de 100 a 95%, bueno, debemos considerar a lo mejor un PIB bajo, ¿no? De 5 centímetros de agua, ¿no? Como inicialmente lo empezaríamos. Si la saturación está entre 94 y 93%, bueno, podemos empezar con un PIB de 8 a 9. Yo les diría que lo dejáramos en 8, que es una situación bajita, y eso le va a ayudar un poco a la oxigenación. Y si tuviéramos un paciente con infiltrados, con una saturación por debajo de 92, como son los pacientes de COVID, bueno, vamos a iniciar de 10 a 15. Yo les diría que empezáramos con 10. Con 10 y viendo la manera y viendo cómo responde nuestro paciente, podríamos pensar en ir incrementando la presión. ¿Qué es lo que hace el PIB? El PIB, mucha gente piensa de manera errónea que el PIB recluta alvéolos. O sea, recluta quiere decir que los abre, que el alveolito que está colapsado con el PIB se va a abrir. Eso no sucede, ¿no? Hay estudios que nos dicen que requerimos presiones arriba de 35 centímetros de agua para incluso poder abrir un alvéolo que está colapsado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces? Bueno, lo que hacemos es que los alveolitos que no están colapsados se abren un poquito más y eso permite mayor intercambio gaseoso. Pero los que están colapsados se quedan colapsados. Por eso es muy importante miren, ustedes tienen que entender que realmente lo importante en la ventilación mecánica no es el volumen que le administras, ni el oxígeno que le metes al paciente, no. Lo importante en la ventilación mecánica son las presiones que le generas al aparato respiratorio. Si te pasas de presión, lo vas a lastimar. Entonces, lo que realmente nosotros como inhaloterapeutas y los médicos intensivistas y la enfermera intensivista, o en este caso enfermeras que no son intensivistas, pero que están en áreas COVID con pacientes críticos, deben de vigilar, son las presiones en la vía respiratoria, porque eso es lo que me va a causar que mi paciente fallezca, ¿no? Entonces, si no sabemos programar el ventilador, vamos a meter presiones excesivas y le va a ir mal a nuestro paciente. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Lo que nos importa es las presiones. Vamos a tener metas
en el apoyo ventilatorio general, ¿no? La meta número 1, bueno, va a ser las metas de oxigenación. Yo lo que voy a querer para mi paciente es que la saturación esté por arriba del 92% y la presión arterial de oxígeno esté de 60 a 80 milímetros de mercurio, con una FiO2 igual o menor a 50%. Eso es lo que yo quiero. Sé que muchos pacientes no van a llegar con esos parámetros, pero de lo que se trata aquí es de ver las metas y ver la manera de llevarlos a esta meta como tal, ¿no? A estas oxigenaciones y a estas FiO2. La meta número 2, bueno, la meta número 2 va a ser mantener este equilibrio ácido-base. Es importante que ustedes conozcan de gasometría para que sepan incluso cómo vamos a manejar esta situación. La meta, bueno, volumen minuto. Este ya se los pongo aquí rápidamente. Es ¿cómo saco el volumen minuto? Bueno, es la frecuencia, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, eso, primero, sacar nuestro volumen minuto de nuestro paciente, ¿no? Y lo que voy a querer es que mi pH se mantenga entre 7.35 y 7.45, ¿no? Y con un CO2 normal, dependiendo de dónde nos encontremos, que va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. La parte de acá abajo que ustedes ven en color como amarillo es la fórmula que ustedes pueden utilizar para poder calcular el CO2 deseado, ¿no? Por ejemplo, dice la frecuencia que yo necesito en mi paciente. Digamos que mi paciente tiene 60 de CO2, está alto. Entonces, yo lo quiero llevar a 45 milímetros de mercurio. Entonces, solamente tienen que hacer la siguiente operación, que es la frecuencia respiratoria actual. Por ejemplo, a lo mejor tú lo tienes, tu frecuencia actual es de 14. Lo vas a multiplicar por el CO2 actual, que es 60. Y eso, lo que te salga de eso, lo vas a dividir entre 45, que es a donde tú quieres llevar a tu paciente. Y entonces, con esa simple operación, te va a dar la frecuencia respiratoria que tú vas a programar en tu ventilador acorde a la gasometría. Ese es uno de los principales pasos que debemos hacer. Entonces, hay que cuidar siempre también esa parte. Y la meta número 3, la presión meseta. Bueno, la presión meseta se ha propuesto que debe estar en niveles de 24 o menor de 24. Y la presión de distensión. ¿Cuál es la presión de distensión? Bueno, la presión de distensión es esta presión que estamos generando en el alveolito, ¿no? Entonces, si es muy alta, vamos a lesionar. Entonces, la presión de distensión debe ser menor a 13. En esta gráfica, comentarles que viene del manual de ventilación mecánica de ventilación mecánica Avento, que es un grupo de médicos intensivistas que también se dedican a capacitar a personal médico en ventilación mecánica. Obviamente ellos nos hacen el gran favor de hacernos esta gráfica de manera muy entendible y que ustedes la tengan, ¿no? Es que nadie sáquenle una captura de pantalla para que aquí entendamos cómo vamos a manejar a estos pacientes, ¿no? Metas de protección pulmonar. Si el paciente está fuera de metas de protección pulmonar, así el paciente esté saturando 98, si está fuera de metas, en algún momento va a fallar la cuestión respiratoria porque estamos lesionando su pulmón. Entonces, en algún momento se va a complicar. Ellos, de acuerdo a toda la experiencia que tienen, todos los artículos que publican, bueno, nos dan esta tabla que lo que nos indica es lo siguiente, que la presión máxima en la vía respiratoria, la presión pico, siempre debe mantenerse por debajo de 35 centímetros de agua, la presión meseta por debajo de 24, la presión de distensión menor de 13, la presión de distensión, como se los pongo del lado izquierdo, es igual a la presión meseta menos el PIB programado. Entonces, y ahí nos va a dar la presión de distensión. Debe ser menor a 13. Si estamos fuera de estas metas, hay que corregir, porque no lo podemos dejar así, porque nos va a causar más daño.
El volumen corriente, por ejemplo, en este caso que es para pacientes con síndrome de distrés respiratorio, recordemos que el síndrome de distrés respiratorio pues, se puede dar por neumonía, en este caso por COVID, por algún tipo de situación, ¿no? Pero el síndrome, cuando tenemos este síndrome, tenemos que calcular el volumen corriente de 4 a 8 mililitros de peso predicho. Ahorita vamos a ver qué es eso del peso predicho o el peso ideal, pero es lo que tenemos que empezar a conocer para saber lo que le podemos hacer a nuestro paciente y lo que no podemos hacer. Bueno, ¿qué volumen corriente voy a emplear? Aquí tenemos las fórmulas. Una es la del peso ideal para pacientes sin patología respiratoria, el del lado izquierdo. Y el otro es la fórmula de peso predicho para pacientes con patología respiratoria, ¿no? Entonces, si a lo mejor me llega un paciente con traumatismo craneoencefálico, voy a utilizar la del lado izquierdo. Si me llega un paciente por probable COVID, voy a utilizar la del lado derecho, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo conozcan, ¿no? Que conozcan estas fórmulas, igual saquen ahí una captura de pantalla y para que las tengan siempre a la mano. Lo único que les voy a comentar en la fórmula de peso predicho es que si el paciente mide menos de 1,52 de estatura, no me va a servir, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que el paciente mida más de 1,52. Digo, nosotros como población aquí en México, pues hay gente que sí es muy chaparrita, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y algo que les pongo en rojo esto de nunca utilizar el peso real del paciente, es porque ese es el principal error que se comete en muchos hospitales, ¿no? Ya llámese el médico residente, el médico interno, hasta el adscrito, ¿no? Comentarles que, por ejemplo, los médicos como tal, como parte de su formación, no llevan ventilación mecánica, no lo aprenden. La única especialidad que lleva ventilación mecánica como una materia es terapia intensiva, los médicos que hacen especialidad en terapia intensiva, y enfermería cuando hace especialización en adulto crítico, en estado crítico. Entonces, de ahí en fuera, ni el médico urgenciólogo, ni el médico anestesiólogo no llevan ventilación mecánica, mucho menos los paramédicos o el personal de enfermería que acaba de salir de la licenciatura. No se lleva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y por eso les agradezco de que estén aquí tomando esto para que ustedes después lo puedan enseñar a sus pasantes, a sus compañeros, a la gente que está ahí con ustedes. Ahora, ¿por qué nunca debo utilizar el peso real? Porque voy a calcular mal y le voy a dar más volumen del que necesita. Este exceso de volumen va a causar lesión en nuestro pulmón, como la siguiente imagen, ¿no? Este paciente pues, seguramente pesa más de 180 kilos, pero el pulmón no crece, incluso el pulmón se ve comprimido por la cavidad abdominal, ¿no? Por tanta grasa que tiene este paciente. Entonces, si yo le calculo acorde al peso real, que no sé, sería de 200 kilos, y eso lo multiplico por 6 mililitros, me va a dar una cantidad muy grande, que al momento que yo lo programe en el ventilador, pues voy a lastimar a mi paciente. Recordemos que cuando uno sube de peso, solamente aumenta la masa corporal, pero no aumenta el tamaño de nuestros pulmones, el tamaño sigue siendo el mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para evitar lesionar a nuestros pacientes. Bueno, vamos a tener lo que es los parámetros iniciales, ¿no? En ventilación mecánica controlada por volumen. Sabemos, o a lo mejor ustedes ya conocen un poco, que tenemos ventilación mecánica. Hay modos y modalidades. Los modos van a ser solamente por volumen y por presión. Y las modalidades son todas esas que ustedes ven en los ventiladores, que son IPPV, CPAP, BiPAP, B-Level, ¿cuál otra? El APRV, ¿no? Esas son las modalidades, pero en sí solamente se puede ventilar por volumen y por presión.
En este caso vamos a enfocarnos a volumen. ¿Por qué? Porque para mi parecer es una de las maneras más sencillas de que alguien aprenda ventilación mecánica, ¿no? Además de que ventilar por presión, pues no te permite vigilar ciertos parámetros muy importantes en el paciente crítico y ventilar por volumen sí. El 95% de los pacientes se pueden ventilar con estos dos modos, con modos convencionales, modos sencillos. Entonces, nuestros parámetros iniciales van a ser una FIO2 del 21 al 60%, viendo la necesidad del paciente. El volumen tidal o volumen corrientes se va a programar de 6 a 8 mililitros por kilogramo cuando no hay patología. Cuando hay patología hay que programar de 4 a 8 mililitros. Y el disparo va a ir de 1 a 3, ya les expliqué cuál es lo que ponemos aquí, ¿no? De 1 a 3, de 1 a 3, ¿no? Entonces hay que aprender a poner esa sensibilidad. El PIP de 5 a 8 de manera inicial. La frecuencia respiratoria, bueno, aquí dice la necesaria para mantener un CO2 normal. Ya vimos la fórmula para poder calcular la frecuencia respiratoria ideal de nuestro paciente. La PI, ¿qué significa PI? Bueno, se llama pausa inspiratoria, pero solamente la vamos a utilizar si requerimos monitorizar presión meseta. Si no requerimos de la presión meseta, hay que dejarla siempre en cero. Y el flujo de 30 a 60 litros por minuto, esto puede, si es que su ventilador les permite modificar el flujo. La realidad es que muchas veces no lo permite y en automático lo calcula. Bueno, recapitulando ventilación mecánica en paciente de COVID, vamos a tener un volumen corriente. Vamos a iniciar con un volumen corriente bajo de 6 mililitros por kilogramo de peso, de peso predicho, la fórmula que ya vieron hace un poquito. La recomendación es que mantener presiones mesetas menores de 24 o de 24 como máximo, flujo inicial de 60 litros por minuto y una FIO2 al 100% en pacientes de COVID, porque sabemos que muchos de ellos vienen muy desaturados, ya con mucha hipoxemia. Entonces hay que intentarlos recuperar para que puedan tener un mejor pronóstico, ¿no? Obviamente, en cuanto sea lo más pronto posible, empezar a disminuir la FIO2 para evitar los efectos adversos de los radicales libres y toda esta cuestión del exceso de oxigenación, ¿no? Y mantener una saturación de 88 o superior. La programación de ventilación por volumen, bueno, vamos a tener estos van a ser los parámetros que vamos a modificar. Otra vez recalcando para que no se nos olvide, vamos a programar frecuencia respiratoria, el flujo, si es que nos los permite, el volumen corriente, el PIB, la sensibilidad y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué se los pongo así? Porque a lo mejor si ustedes buscan en su ventilador de su hospital que diga volumen, a lo mejor no va a decir volumen, va a decir otra cosa. Entonces ustedes tienen que ver en la modalidad del volumen qué parámetros les pide modificar. Dependiendo de los parámetros que nos pida modificar el ventilador, sabemos qué modalidad o qué modo estamos trabajando. Porque hay ventiladores o hay compañías de ventiladores que han patentado, por ejemplo, los nombres de las modalidades. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes buscan, por ejemplo, ustedes pueden ver un ventilador marca Drager que diga BiPAP. Y si ustedes van a un ventilador marca Hamilton, no dice BiPAP. ¿Por qué? Porque la palabra BiPAP la registró Drager como propia. Entonces, en un equipo que no sea Drager, no va a aparecer BiPAP, va a aparecer otro nombre. A lo mejor le van a poner B-Level en Hamilton. Entonces, para que ustedes no tengan la duda de que es que aquí no tiene BiPAP, sí lo tiene. La cuestión es que tiene otro nombre. Entonces, para que nunca se equivoquen, busquen qué parámetros tienen que programar, entonces ya se van a dar cuenta que están ventilando por volumen o que están ventilando por presión. Bueno, uno de los principales parámetros que vamos a
a vigilar en nuestro paciente va a ser la presión pico. La presión pico, como ya les había dicho ya un poquito, hace unos minutitos, en la gráfica que vimos, es que la presión pico se la llama presión pico o presión máxima en la vía respiratoria. Debe mantenerse por debajo de 30 a 35 centímetros de agua para evitar el riesgo de barotrauma. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ahí vamos a estar monitorizando la presión pico. Y otros parámetros que vamos a tener que estar monitorizando, ahorita vamos a ver cómo, va a ser la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el volumen minuto, la presión pico y la presión parcial de CO2. ¿No? Esto, lo ideal sería con capnógrafo. Lamentablemente a veces los capnógrafos son algo escasos en los hospitales, pero si lo tienen, la realidad es que investiguen si su equipo lo tiene, porque muchos equipos tienen el capnógrafo, pero no lo sabemos usar. Incluso el médico o la gente que está ahí tampoco lo saben utilizar, y entonces nunca lo usan, y está ahí y es muy bueno para poder monitorizar a nuestros pacientes. Acérquense ustedes al área de inhaloterapia, si es que cuentan con ella, y pregúntenles si alguien sabe si los aparatos tienen capnógrafo, si tienen algún tipo de función especial. Pues son ellos, ¿no? Es el personal de inhaloterapia. Y otra meta que vamos a estar, o otro parámetro que vamos a estar vigilando, va a ser la oxigenación. Bueno, este es, digamos, que un pequeño resumen de qué es lo que vamos a estar monitorizando, ¿no? Vamos a tener lo que es la presión pico, la presión meseta, la presión transaérea. Esa no se las expliqué como tal, pero decirles que, bueno, que la modificación de la presión transaérea nos puede indicar obstrucción de la vía respiratoria. Pero bueno, esa digamos que no es como tan importante como monitorizar la presión meseta, la presión de distensión, que va a ser la presión meseta menos el PIB. Entonces, eso es lo que vamos a estar vigilando. Presión pico, presión meseta, presión de distensión. Bueno, va a ser un pequeño resumen de las fórmulas para poder monitorear la ventilación mecánica, ¿no? Bueno, la presión pulmonar o presión de distensión o driving pressure, como ustedes lo encuentren. Bueno, va a ser la presión meseta menos el PIB. Para checar la presión transaérea va a ser la presión máxima menos la presión meseta. Recordemos que el aumento en este tipo de presión, en la presión transaérea, pues va a ser indicativo de algún tipo de obstrucción. La distensibilidad estática del sistema la vamos a poder calcular cuando lo que vamos a hacer es el volumen corriente se va a dividir entre la resta de la presión meseta menos el PIB. Lo normal es que nos dé de 100, de 70 a 100. Que bueno, la realidad es que la distensibilidad del sistema respiratorio pues la utilizan más los médicos, ¿no? Médico intensivista que personal de enfermería, pero es bueno que ustedes lo conozcan para que lo tengan ahí y no me los anden cuenteando, ¿no? De situaciones. ¿Cuáles son algunas acciones incorrectas cuando tenemos pacientes bajo ventilación mecánica? Bueno, primer punto es aumentar la sensibilidad. Porque ya les habíamos visto aquí en el ejemplo de acá atrás, que si aumentamos la sensibilidad, pues nuestro paciente no va a tener le va a costar mucho trabajo inspirar y tener una buena ventilación. Entonces, esa es la primera. Mantener FiO2 elevados arriba del 60% cuando la saturación es mayor de 90%. Es lo que les decía. No hay que tener pacientes saturando a 99%, 100%. Esto no debe ser. Utilizar volumen tidal alto con pulmones inflamados y rígidos, ¿no? Recordemos que hay algunas patologías, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, que hace que los pulmones se vuelvan rígidos. Entonces, si yo sé que mi paciente tiene algún tipo de afección de este tipo y le pongo volúmenes corrientes altos, lo voy a lastimar. Programar, bueno, flujo sin tomar en cuenta la relación IE. Afortunadamente esta parte ya les había dicho que el flujo ya se calcula en automático. Entonces no van a tener esa situación. A menos que su ventilador les
les dé esa opción. Dar más, por ejemplo, uno de los errores más comunes y que incluso es motivo de discusión entre inhaloterapia y pues, personal médico es que cuando el paciente empieza con asincronías, lo primero que se les ocurre es sedarlo más. Eso es un error muy grave, ¿no? Porque recordemos que nuestro paciente ha estado inmóvil, ha estado bajo sedación, muchas veces bajo bloqueo neuromuscular, y nuestros músculos están atrofiados, ¿no? No se mueven. Entonces, lo que yo quiero, o lo que yo como inhaloterapeuta veo al ventilador como un gimnasio, para que se vaya ejercitando mi paciente, vaya ejercitando los músculos, y en algún momento esto me ayude a poderlo extubar con éxito. Si yo lo estoy regresando, o sea, cada vez que yo lo cedo, lo estoy regresando. O sea, si mi paciente ya iba despertando, iba teniendo fuerza, y yo lo cedo otra vez, es volverlo a regresar. Entonces, ese paciente nunca va a progresar de manera adecuada. ¿Qué es lo que tengo que hacer si mi paciente tiene asincronías? Cambiar la modalidad del ventilador. No es sedarlo más, es cambiar la modalidad, ¿no? Hay indicaciones muy específicas para tener a un paciente sedado y con bloqueo neuromuscular, pero muchos pacientes no requieren de estar completamente, como nosotros decimos, planchados, ¿no? O sea, inmóviles. No lo requieren. Lo que queremos es que mi paciente empiece a trabajar, empiece a tener movilidad, ¿no? Ustedes pueden buscar en internet algunos ya artículos que hay que son muy esperanzadores, donde tenemos terapias intensivas, donde el paciente está incluso intubado, ventilado, y el paciente está haciendo ejercicios con las piernas, ¿no? Está haciendo bicicleta. Entonces, eso es muy importante y es lo que tenemos que trabajar para que nuestros pacientes estén menos tiempo bajo ventilación mecánica. En cuanto más tiempo pasa un paciente bajo ventilación mecánica, más riesgos va a tener de complicarse. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Perdón, Juan Pablo. Mande. Dijiste que había que cambiar el modo o la modalidad del ventilador cuando tenemos una sincronía paciente-ventilador. En este caso sería la modalidad. Si dije modo, es modalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente está en modalidad asistocontrolado, ajá, y el paciente tiene mucha sincronía, está muy despierto, está muy reactivo, lo que tendríamos que hacer es cambiarlo a una modalidad espontánea, como muchos le conocen, CPAP, ¿no? Entonces, y empezar a trabajar con él para ver, para poderle dar ese soporte, pero que él empiece a trabajar sus músculos. Eso es lo que quise decir. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Okay. Vamos con el coco de enfermería, las alarmas. Las alarmas, como ya les dije al principio de la sesión, no es para despertar a la enfermera, no es para molestar a nadie, es para proteger a nuestro paciente. Si yo programo mal las alarmas o no las programo o se las boto, como comúnmente nosotros decimos que botar quiere decir que el límite superior lo subo al tope y el límite inferior lo quito, el paciente le va a ir muy mal, ¿no? Nunca nos vamos a dar cuenta de ningún problema. Obviamente nunca va a sonar el ventilador, pero cuando te des cuenta, tu paciente ya está en paro, tu paciente ya se tapó el tubo, jamás se dieron cuenta y el paciente falleció. Y sabemos que este tipo de eventos son muy comunes, lamentablemente. ¿Por qué? Por la falta de capacitación del personal, por la falta de capacitación, y más ahorita que estamos en esta pandemia, donde en muchos hospitales se contrató personal a discreción, pero este personal no tiene la capacitación para manejar a estos pacientes bajo ventilación mecánica, y esto está causando muchos problemas, ¿no? Obviamente, pues esto queda entre el personal de salud, ¿no? Entre el personal del hospital, pero realmente sí es preocupante porque si fuera tu familiar, si fuera alguien cercano a ti, pues no te gustaría que por un error el paciente falleciera, ¿no? Bueno, la primera alarma que vamos a tener va a ser el volumen corriente. El principal motivo por el cual me va a sonar la alarma de volumen corriente
va a ser por fugas en la vía respiratoria. ¿Por dónde se va a fugar el aire? Bueno, una puede ser que a lo mejor el circuito esté picado, tenga un hoyito muy pequeño y que por ahí esté fugando el aire. Otra es que haya algún tapón que se haya movido, el tapón, por ejemplo, en la nariz artificial, ustedes vieron la imagen, tiene un taponcito arriba que es para conectar un capnógrafo. A veces esos tapones se les caen y no se dan cuenta y por ahí está fugando y les está marcando la alarma, ¿no? Porque el globo del tubo endotraqueal no esté bien inflado también, o que incluso tal vez el globo está bien inflado, pero la cánula endotraqueal es muy pequeña y la tráquea es más grande, entonces por más aire que le metas al globo, pues nunca va a ser un buen sellado. Entonces, también eso puede ser un motivo. Entonces, para poder programar, vamos a poner nuestro límite inferior 200 mililitros por arriba del volumen corriente, ¿no? Si yo le programé 450, bueno, póngale 400, su límite superior va a ser 600, así va a ser en la alarma, y el límite inferior va a ser 300. Y así es como lo vamos a empezar a programar, ¿no? Porque quiero que la alarma esté muy pegadita. Por ejemplo, si aquí yo le puse 300, 400 y 600. ¿No? ¿Qué quiero que pase? Lo que quiero que pase es que cuando baje la presión a 300, luego me mande la alerta. Si yo, por ejemplo, no le pongo en 300 y lo pongo en 100 o en 50, pues ¿cuánto tiempo va a tardar de llegar a 400 a 50? Si es un paciente grave, cuando llegue a 50 el paciente ya falleció. Igual, si yo lo pongo en 600, en cuanto haya algún tipo de obstrucción pequeña en el tubo, en el circuito, en la nariz, si hay algún tipo de obstrucción, va a subir la presión o va a subir o en este caso, como es volumen corriente, si el paciente se empieza a despertar y empieza a jalar más aire, su volumen no va a ser de 400, va a ser de 600. Entonces, si yo lo pongo bien pegadito del 600, inmediatamente me va a mandar la alerta de volumen corriente alto. Y me puedo dar cuenta que a lo mejor el paciente, nos ha pasado mucho que con las bombas de infusión, por algún motivo se detiene la infusión, no se dan cuenta y entonces el paciente se empieza a despertar. Si ustedes le quitan esta alarma o mandan que les mande la alerta hasta los 2000 mililitros, jamás va a sonar. Y cuando se den cuenta, el paciente está tan despierto que incluso ya se sacó el tubo, ¿no? Ya se lo arrancó. Entonces, por eso es bien importante las alarmas, que estén bien pegaditas a nuestro objetivo para proteger a nuestro paciente. El volumen minuto es muy parecido a la alarma anterior. Cuando hay una disminución, pues va a ser algún tipo de fuga, alguna situación que esté condicionando un escape de aire en alguna parte del sistema. Vamos a programar el límite superior 1 litro por encima. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente está haciendo 4 litros por minuto, el límite superior va a estar en 5 y el inferior va a estar en 3. Entonces, eso es lo que voy a empezar a programar. Dejarlas bien justitas para que cualquier cambio que tenga mi paciente inmediatamente me mande la alerta y yo ya pueda poner atención de la situación que está pasando mi paciente. En la presión máxima es una de las más importantes porque por lo general esta siempre se va a incrementar por presencia de secreciones. Las secreciones pues, van a ser comunes en la vía respiratoria por la cuestión que tenemos un cuerpo extraño en la vía respiratoria como es la cánula endotraqueal y eso va a causar que todo el tiempo mi paciente tenga secreción. Si mi presión máxima se dispara, quiere decir que se está tapando el tubo. Puede ser que se esté tapando, puede ser que el tubo haya entrado y a lo mejor algún movimiento de enfermería o de los camilleros hizo que el tubo se metiera más. Entonces, por lo general, cuando el tubo se mete de más, se va a un solo bronquio. Entonces, solamente estoy ventilando un bronquio y esto va a causar que la presión se incremente. Entonces, todo este tipo de cosas hay que empezarlas a checar. Entonces vamos a poner nuestro límite superior
5 centímetros por arriba de la presión programada. Si la presión programada es de 25 o mi paciente está haciendo 25 de presión pico, pues le voy a poner 30 y la inferior se la voy a poner en 20. Entonces, cualquier variación de presión me va a mandar la alerta. De eso se tratan las alarmas, de saberlas colocar para proteger a nuestro paciente. La alarma de apnea, bueno, el principal es que solamente se activa cuando tenemos pacientes en ventilación espontánea. La ventilación espontánea va a ser en un modo CPAP, ¿no? En un modo espontáneo. Entonces, ahí es cuando tengo que activarle la alerta de la apnea. ¿Por qué? Porque es un modo espontáneo, entonces yo tengo a mi paciente intubado, él ya está despierto, está ventilado por él mismo, solamente con el apoyo del ventilador, dándole un poquito de presión, pero él ya hace todo el trabajo. Si mi paciente en algún momento se queda y hace apneas o se queda sin ventilar, lo que haya sido, a lo mejor se cansó, se quedó dormido, alguna situación de ese tipo, la máquina va a esperar máximo, por eso le pongo ahí máximo 20 segundos, y si la máquina no detecta ningún movimiento del paciente, la máquina empieza a ventilarlo en el modo de respaldo. Se va a regresar, la máquina se regresa al modo asistocontrolado, donde ya tú le vas a controlar el volumen corriente, frecuencia respiratoria y todo lo demás. Se regresa. ¿Cuál es lo importante con esta alarma? Que tenemos que, en muchos ventiladores hay que activarla. Si no la activamos, puede ser que el paciente haga la apnea, el ventilador, como no estaba activada la alarma, no lo detectó y el paciente fallece. Y ha pasado. Entonces, solamente cerciórense que se haya activado la alarma, que se haya activado el modo de apnea. Eso es bien importante. Otra alarma que vamos a tener va a ser la de la frecuencia respiratoria. Así como la de volumen corriente, la de frecuencia respiratoria es, más que nada, nos va a hablar de la condición de nuestro paciente, ¿no? Obviamente la va a censar y esto, por ejemplo, en asistocontrolado, cuando te manda la alerta de frecuencia respiratoria alta y está en asistocontrolado, quiere decir que el paciente está despierto, tiene angustia, tiene dolor, por eso el paciente se empieza a agitar, ¿no? Entonces hay que checar si alguna infusión se detuvo, si alguna medicación no se le pasó. Entonces hay que checar inmediatamente por qué está con la frecuencia respiratoria rápida. Y la frecuencia, que te mande frecuencia respiratoria baja, esto sería, por ejemplo, en un modo espontáneo, donde lo tienes con el ventilador, entonces el paciente se empieza a cansar, y entonces baja la frecuencia respiratoria por debajo de la alarma y entonces te va a mandar la alerta. Por eso es bien importante tenerlas bien programadas. El límite superior igual de 5 a 10 por arriba de la frecuencia establecida y el inferior de 5 a 10 por debajo de la frecuencia establecida. Eso es bien importante. Obviamente ustedes anoten todo lo que hacen para saber con qué parámetros están manejando a su paciente. La alarma del PIP. La alarma del PIP por lo general se va a activar cuando hay una fuga en el sistema. Cuando hay una fuga en el sistema, el PIP se va a activar. Te va a mandar el PIP bajo. Cuando es PIP bajo es porque en algún lado está fugando el circuito, la nariz, el tubo endotraqueal, o a lo mejor el globo ya se ponchó y está fugando por la boca, ¿no? Pero bueno, cuando es por la boca es muy obvio que es por la boca porque escuchamos cómo gorgorea, ¿no? o ronca el paciente. Entonces, el paciente que ronca estando intubado es porque tiene secreciones y porque el globo no está bien inflado. Entonces, hay que checar eso, ¿no? Cuando te marca el PIP alto, vamos a lo mismo. El paciente puede estar a lo mejor despertando y entonces, como el paciente que intenta inhalar por él mismo y la máquina le está dando ventilaciones por su parte, estas dos presiones, digamos que chocan y entonces elevan la PIP. Y entonces ahí te va a mandar presión o PIP alto, ¿no? Porque no hay una buena sincronización. Entonces hay que checar si el paciente está despierto, si el paciente tiene alguna situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando se activa una alarma? Bueno, primero va a ser buscar la causa.
Después, solucionar el problema. Si ustedes saben solucionarlo, que es el objetivo de esta sesión, que aprendan a solucionar, a identificar y saber qué es lo que puede estar pasando con el paciente, solucionenlo, ¿no? Si a lo mejor el globo está desinflado, pues ínflenlo. Si se desconectó si algún tapón se desconectó, pues tápenlo. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Me ha pasado que me hablan porque está sonando el ventilador y lo único que pasó fue que un tapón se movió. El problema no es que yo vaya a checar el ventilador, el problema es que cuando son áreas COVID, yo voy a tardar de 5 a 10 minutos en subir porque me tengo que cambiar, porque me tengo que poner todo el equipo de protección. Entonces, durante esos 5 o 10 minutos, cuando yo llegue, posiblemente el paciente ya tuvo una hipoxia severa y el paciente falleció y ha pasado. Entonces, por eso es bien importante que ustedes como personal de enfermería sepan o que sepan cuál es el motivo de la alarma. Como cuarto paso, la alarma o anular la alarma cuando se conoce el motivo de la alerta. Eso es muy importante que ustedes sepan por qué. Porque si ustedes nada más van y le pican para que no esté sonando, eso lo único que va a poner en riesgo al paciente. Además, comentarles que todos los ventiladores mecánicos de generación reciente, que son prácticamente todos los que hay, cuando yo anulo la alarma, se registra en un apartado del ventilador. Entonces, ahí, si alguien conociera de ventiladores y a lo mejor quisiera demandar por algún tipo de negligencia, porque nadie atendió al paciente, porque nadie le hizo caso, pueden checar esa bitácora del ventilador y ahí va a salir cuántas veces oprimieron el ventilador, a qué hora se accionó la alarma y qué fue lo que ustedes hicieron. Todo lo que yo le muevo a un ventilador queda registrado en esa bitácora. Desde que lo enciendo, desde que lo programo, desde que le pongo la modalidad, desde que le pongo los parámetros, todo se registra. Entonces, es muy importante que ustedes, si no se corrige la alarma, contactan al personal, ya sea de inhaloterapia o personal médico que conozca los ventiladores y le comenten. Si en dado caso que no va nadie, porque puede pasar que no vaya nadie, que sabemos que no, pues ya al rato vamos y nadie va, ustedes en sus notas de enfermería tienen que registrarlo. Y ustedes dieron aviso a tal hora, a tal persona le dijeron, por cualquier situación médico-legal. Eso es bien importante. Por eso los pongo ahí, registrar y anotar en caso necesario. Que ustedes sepan y tengan un respaldo de qué es lo que está pasando con esa alerta. También decirles que en las alarmas son de colores. La de color amarillo te está indicando una situación que se tiene que atender, pero que no pone en riesgo la vida del paciente. Y la roja es una condición que se tiene que atender de manera inmediata, porque esa sí va a poner en riesgo la vida del paciente. Incluso en muchos ventiladores, si es una alerta roja, no te permite silenciarla. Va a seguir sonando el tiempo que sea necesario. Bueno, ya pasando a cuestiones un poquito más específicas, la posición en prono. Durante esta pandemia, el prono ha sido una técnica muy utilizada. No es motivo de esta sesión meternos en profundidad en la posición de prono, porque entonces ya sería otra clase mucho más larga. Es un tema muy, muy extenso. Solamente vamos a tocar la cuestión más importante del prono, ¿no? Una, saber que se ha demostrado que mejora el pronóstico de los pacientes, mejora la oxigenación y les puede ir bien a los pacientes con esta posición. Obviamente, el saber pronar a un paciente no nada más es voltearlo, es todo un equipo multidisciplinario entre enfermería, camilleros, inhaloterapia y obviamente el médico, ¿no? Hay que saber que que vamos a movilizar al paciente, pero también sabemos que va a tener que el paciente que proteger su cara, que puede tener lesiones en la cara, en todos los puntos de contacto con la cama, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Rápidamente, lo que nos dice la literatura es que el prono funciona porque va a mejorar la relación ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir esto de la relación ventilación-perfusión?
Cuando ustedes vean cualquier manual de ventilación mecánica, cuando vean lo que es la ventilación, ventilación perfusión, quiere decir la relación que hay entre alveolitos ventilados y alveolitos perfundidos. Cuando hablo de alveolos ventilados, hablo de los alveolitos que están inflados, ¿no? Que están recibiendo aire. Y cuando hablo de los alveolitos que están perfundidos, quiere decir de los alveolos que están con flujo sanguíneo. Entonces, eso es lo que hay que saber de esta situación. Al momento en que yo volteo al paciente boca abajo, aumento, lo que voy a hacer es que la presión transpulmonar y toda esta situación se va a hacer más homogénea, digamos que va a ser más pareja. Entonces, y eso obviamente va a hacer que haya más alvéolos disponibles para oxigenar, por eso genera o por eso aumenta la saturación de oxígeno. Pues, el prono se ha descrito como una maniobra, o antes se reservaba para las pacientes en terapia intensiva, ahora ya se está diciendo que, o se dice que hay que usarlo de manera precoz, luego, o sea, aunque el paciente no esté en terapia intensiva, si el paciente puede estar en prono, en urgencias, en el área de choque, en el área de hospitalización, hay que hacerlo. Aquí la única limitante, pues va a ser la cantidad del personal que vamos a tener disponible, ¿no? Lamentablemente que si no tenemos todo el personal necesario para voltearlo, para acomodarlo, el personal de inhalo, el personal médico, los camilleros, si no tenemos el personal necesario, pues lamentablemente no vamos a poder utilizar esta técnica, aunque pues, se ha demostrado que funciona. Y esto, bueno, estos son los beneficios, ¿no? El fundamento fisiológico, los datos clínicos y cómo se hace en la práctica, ¿no? En la práctica lo importante de aquí es que, bueno, se recomienda el uso por lo menos 16 horas continuas, aunque hay pacientes que duran más, ¿no? Y se recomienda lo que es la posición de nadador para evitar el daño al plexo braquial, ¿no? Obviamente, pues los cuidados de enfermería son los cuidados de la piel, movilización temprana y no olvidarla. Obviamente aquí sí es importante decir que el paciente que está en prono debe estar bajo sedación profunda y bloqueo neuromuscular. Ese sí tiene que estar así. Ya después cuando lo pongamos de manera supina, ya se podrá pensar en quitarle el bloqueo neuromuscular, pero siempre que sea prono tiene que estar con bloqueo y sedación profunda. Obviamente para evitar las asincronías y ese tipo de cuestiones que van a poner, digo, porque si se está pronando al paciente quiere decir que está grave, está muy grave, entonces no quiero que tenga sincronías con el ventilador. Bueno, en cuestión de extubación, ¿cuándo voy a yo pensar que puedo extubar a un paciente? Esto es muy importante. Lamentablemente en muchos hospitales no tenemos protocolos de extubación, solamente se extuba casi el aire se va. Entonces, hay que tener un protocolo de extubación para saber qué paciente puedo extubar y cuál no puedo. El primer punto es que la causa que haya condicionado la situación ya se haya resuelto. Otro, que el criterio, por ejemplo, que la oxigenación por gasometría esté por arriba de 60 milímetros de mercurio y que tenga un FiO2 menor a 40%, además de un PIB de 5 centímetros de agua, o sea, parámetros bajos. Que tenga una estabilidad clínica, que no tenga fiebre, que no tenga alguna situación que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Que el Glasgow sea mayor de 13. Si el paciente no está consciente, obviamente no es buena idea quitarle el tubo porque se puede broncoaspirar. Si ustedes ven que su paciente no responde a las indicaciones, no abre los ojos, cuando ustedes le saquen la cánula endotraqueal, toda esa secreción que tenía o que tiene en el globo, porque todo eso que se acumula en la boca, se puede ir y se puede ir broncoaspirar a nuestro paciente. Por eso no es recomendable si el paciente tiene un Glasgow menor de 13. El paciente ya tiene que estar semi-incorporado o semi-Fowler. El paciente también no tiene que tener dolor, ¿no? Y tampoco tiene que tener la sedación. Ya tiene que estar completamente despierto. Incluso hay pacientes que pueden escribir o que te pueden decir cómo se sienten, aunque estén intubados.
Y obviamente monitorizar todo lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que no se desature, que no empiece con respiraciones rápidas y superficiales. Si el paciente tiene más, por ejemplo, si ustedes quieren extubarlo y lo pasan a esta pieza en T y el paciente empieza con frecuencias respiratorias o arriba de 35, el paciente no se puede extubar. Es un error que se comete mucho, que dicen, ah, no, pues ahorita se le pasa, hay que extubarlo y otra se calma. No es cierto. Si el paciente no tiene frecuencias respiratorias prácticamente normales, no se puede extubar a este paciente porque seguramente se va a reintubar porque el paciente se va a cansar. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. La pieza en T como tal o la prueba de pieza en T, lo único que nos mide es el esfuerzo que tiene el paciente. Entonces, esta prueba, ¿cómo se hace? Como la imagen lo ven, es una pieza en T y el lado derecho de la pieza en T está conectada a un nebulizador estándar o Puritan como le conocemos y la otra parte es la exhalación. El Puritan está al 100% y entonces hay que vigilar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, que no empiece con taquicardias, porque sabemos que si empieza con taquicardias quiere decir que le falta oxígeno, por eso el corazón está latiendo rápido. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, los cuidados del paciente intubado como personal de enfermería, ya sabemos que es la posición de semi-Fowler, elevación de la cabeza de 30 a 45 grados, la posición del tubo. Hay que siempre verificar a qué distancia está de la arcada dental la cánula endotraqueal para saber que no tengamos algún tipo de movimiento involuntario, por ejemplo, como les decía, que alguien vaya a empujar y se meta de más y empezamos solamente a ventilar un pulmón, ¿no? O incluso que se jale que el paciente que está un poco reactivo se jale el tubo y entonces igual vamos a tener problemas. Entonces hay que registrar a qué altura está la cara dental. Otra cosa importante que casi no lo hacemos porque no tenemos el instrumental adecuado, pero ahorita vamos a ver cómo se puede improvisar, es lo que es el globo, la presión del globo del tubo endotraqueal. Lo importante aquí es que una presión excesiva del globo sobre la mucosa de la tráquea, pues va a causar que el riego sanguíneo de la mucosa de la tráquea se interrumpa y esto va a causar necrosis del tejido y hasta una fístula. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La presión estimada va de 25 a 30 centímetros de agua. Si es que tenemos el manómetro especial para poderlo revisar y si tenemos un baumanómetro normal de milímetros de mercurio va de 18 a 22 milímetros de mercurio. Entonces, esto es muy importante saberlo de la presión para evitar un daño en la tráquea. Por eso muchos pacientes que tienen mucho tiempo o que se avientan más de 15 días bajo ventilación mecánica, cuando se les quita la cánula endotraqueal, tienen edema laringio y eso a veces va a condicionar que se vayan a traqueostomía porque se inflama mucho y la inflamación pues, es consecuencia de esa presión que todo el tiempo está haciendo el globo sobre la mucosa traqueal. Entonces cuando quitamos la cánula, quitamos el globo, pues esto se inflama. Entonces hay que tener mucho cuidado con las presiones. Este sería el manómetro ideal que deberíamos tener. Lamentablemente no los tenemos. No los tenemos porque ahora sí no lo compran, no lo compra el hospital. Pero lo ideal es que los tuviéramos. Ustedes se dan cuenta, ya viene marcado cuál es la presión que debe tener el tubo endotraqueal o debe tener la mascarilla laríngea. Ya viene graduado para las dos cosas, ¿no? Para el puro tubo de traqueostomía es el mismo. Recordemos que aunque es tubo de traqueostomía, pues queda exactamente en el mismo lugar, prácticamente el globo. Entonces sería la misma presión. Es la misma presión para globo de tubo endotraqueal como globo de cánula de traqueostomía. Es la misma presión. De 25 a 30 o de 20 a 30. Depende de la literatura donde ustedes lo hayan sacado, es lo que les va a comentar.
vamos a ver rápidamente el video de cómo ustedes pueden improvisar la medición del globo con un baumanómetro, una llave de 3 vías y una jeringa. ¿Se escucha bien? ¿No? Bueno. Ya. Ya le pusiste pausa. Saludos desde el Hospital General de San Juan del Río, Querétaro. Mi nombre es Jesús Jurado y les voy a explicar la técnica para la medición del neumotaponamiento. Para ello cabe recordarles que lo adecuado sería que contáramos con un manómetro de presión. Al no contar con él, pues vamos a utilizar un esfingomanómetro adaptado con una llave de 3 vías. Para esta medición, lo que vamos a hacer es conectar el manguito del tubo endotraqueal al esfingomanómetro mediante la llave de 3 vías. Vamos a abrir directamente hacia él, cerrando hacia la jeringa. Y aquí podemos observar que alcanzó a modificarse. Estaba en 0 en milímetros de mercurio y se alcanzó a modificar ligeramente. Lo que tenemos que hacer es cumplir la meta. 19 milímetros de mercurio para hacer una conversión posterior y nos dé 25.84 centímetros de agua. Entonces, vamos a introducir un poquito de aire. Volvemos a abrir. Todavía no cumplimos la meta. Nuevamente otro poco. Y aquí podemos observar que ya se encuentra en 20 milímetros de mercurio. Entonces estaríamos en una meta correcta. Recordar, les menciono, 1 milímetro de mercurio equivale a 1.36 centímetros de agua. ¿Ok? Yo siempre lo dejo en 19 para que así sea la conversión que ya les mencionaba. 19 por 1.36 igual a 25.84 centímetros de agua. Esto sería todo. La medición es muy fácil y nos va a ayudar para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica por microgotas y para evitar una lesión traqueal por el exceso de presión. Hasta luego. Ok, vamos a ver nada más la última parte, que es la parte de la llave de 3 vías, para que vuelvan a verlo. Lo que vamos a hacer es conectar el manguito del tubo endotraqueal al esfingomanómetro mediante la llave de 3 vías. Vamos a abrir directamente hacia él, cerrando hacia la jeringa. Y aquí podemos observar que alcanzó a modificarse. Estaba en 0 en milímetros de mercurio y se alcanzó a modificar ligeramente. Lo que tenemos que hacer es cumplir la meta. 19 milímetros de mercurio para hacer una conversión posterior y nos dé 25.84 centímetros de agua. Entonces, vamos a introducir un poquito de aire. Volvemos a abrir. Todavía no cumplimos la meta. Nuevamente otro poco. Y aquí podemos observar que ya se encuentra en 20 milímetros de mercurio. Entonces estaríamos en una meta correcta. Recordar, les menciono, 1 milímetro de mercurio equivale a 1.36 centímetros de agua. ¿Ok? Yo siempre lo dejo en 19 para que así sea la conversión que ya les mencionaba. 19 por 1.36 igual a 25.84 centímetros de agua. Esto sería todo. La medición es muy fácil y nos va a ayudar para la prevención de... Bueno, creo que sería una manera muy práctica de poder improvisar este tipo de mediciones si no contamos con el manómetro específico para esa medición, ¿no? Bueno, en cuanto a cuestiones de frecuencia de aspiración, debe ser por necesidades del paciente. Debemos ya evitar esas notas de enfermería o esas notas médicas que dicen aspirar cada 8 horas o aspirar cada 3 horas o aspirar por turno. Si el paciente, ¿por qué? Porque cada vez que tú le metes la sonda al paciente lo estás lastimando, además de que también estás generando que él siga generando secreciones porque estás estimulando la producción de estas. Entonces, si el paciente no tiene secreciones, si el paciente no tiene ninguna situación de ese tipo, no lo aspiren.
¿no? Solamente que el paciente requiera de la aspiración es como debe de realizarse. Y la presión, bueno, la presión todavía hay un poquito de discusión de cuánta presión debe ejercerse, pero generalmente se maneja que debe encontrarse entre 80 y 120 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué? Bueno, para evitar un poco de, o evitar lesión en la mucosa, ¿no? Pero solamente que tengan un aspirador con manómetro. Si no tienen un manómetro, pues es muy difícil poder calcular la fuerza de la aspiración. Así es como se ven las secreciones en un ventilador mecánico. Esta parte, esta deflexión, es la deflexión que yo les decía acá. Ajá. La deflexión que vemos en esta parte es, es el esfuerzo del paciente. La línea roja es el apoyo que le da el ventilador y luego se vuelve a hacer amarillo y esa es la exhalación. Y esas onditas que se ven ahí al final son las secreciones que tiene el paciente. Si vemos este tipo de ondas en el ventilador, pues es secreción. Y se pueden ver así, puede ser porque el paciente tenga secreciones en la vía respiratoria o porque, como a continuación lo vamos a ver, tiene agua el circuito del ventilador. Muchas veces al hacer una mala técnica de aspiración y lavado del circuito de aspiración, todo el agua se nos va al circuito y eso va a ocasionar un mal funcionamiento. Como ahorita lo vamos a ver. Si ustedes pueden ver, ahorita vamos a ver cómo está el agua moviéndose dentro del circuito, ¿no? Y vamos a ver aquí, vamos a regresarlo un poquito. Ahí. Ahí. Ustedes pueden ver en la gráfica de arriba donde dice ventilación en apnea. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente dejó de ventilar y entró el modo de respaldo. Pero está el modo de respaldo funcionando, pero aquí vemos estos picos que tiene aquí. Quiere decir que tiene agua el circuito. Y ustedes van a ver cómo se está moviendo el agua dentro del circuito. Entonces, obviamente, esto es consecuencia de una mala técnica de enfermería a la hora de aspirar al paciente. Aquí el problema sería que si el paciente tiene parámetros altos en el ventilador, tiene un PIB alto, pues no lo vamos a poder desconectar para sacar esa agua. Y si lo tenemos que hacer, pues vamos a tener que pedirle ayuda al personal de inhaloterapia o a otra persona de enfermería para poder pinzar el tubo, coordinarnos para que no haya pérdida de presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el agua. Digo, y eso es agua. Me ha tocado ver sangre y infinidad de situaciones que uno no se explica cómo llegaron ahí, ¿no? Pero entonces hay que tener mucho cuidado con los circuitos del ventilador. Ya como parte última de nuestra sesión, rápidamente vamos a ver lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Esto lo importante es que existe desde hace bastantes años, desde 1952, y en el 90 empezó a tener ser introducida en México. Actualmente muchos hospitales ya la utilizan, incluso se puede utilizar de manera extrahospitalaria, ¿no? En ambulancia o en traslado aéreo, pero falta personal capacitado para manejar este tipo de aditamentos, pero realmente le ayuda mucho a nuestros pacientes. Las ventajas, bueno, pues evita las complicaciones relacionadas con el tubo, permite que la vía aérea superior quede intacta porque como no tiene algún tipo de objeto introducido en la vía respiratoria, pues no tiene ningún tipo de situación anormal. Obviamente va a evitar las infecciones como neumonía y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque está protegida su vía respiratoria. Es más confortable porque el paciente puede comer, puede beber, puede toser, se puede comunicar con los demás y eso evita mucho la ansiedad, ¿no? Como el punto que seguía, evita la ansiedad de tener algo ahí en la boca. Obviamente hay muchos pacientes que ni así lo toleran, ¿no? Pero bueno, no todo se puede.
vamos a tener lo que son los modos en la ventilación mecánica no invasiva, que sería el CPAP, que no es otra cosa más que una misma presión en la vía respiratoria. Quiere decir que si le programo 8 centímetros de agua de CPAP, va a mantener esos 8 centímetros de presión en toda la vía respiratoria. Y cuando hablo de BiPAP, que son dos presiones, que es una presión cuando inhala y otra presión cuando exhala. Además de que el BiPAP va a tener una frecuencia respiratoria programada. La máquina le va a dar frecuencia también. En el CPAP es completamente espontáneo. El paciente hace todo el trabajo. Las indicaciones, bueno, pues está indicada cuando queremos mejorar la oxigenación y el equilibrio ácido-base sin intubar a mi paciente, cuando quiero mejorar la ventilación alveolar, cuando tiene mucho trabajo respiratorio mi paciente. En pacientes de COVID ha sido muy utilizada. Aquí en la ciudad de Toluca, bueno, ha sido muy utilizada cuando los médicos quieren hacerlo, porque muchos tienen miedo de contagiarse, de que hay mucho aerosol. Ya hay muchos estudios que nos dicen que contamina más o que hay mayor cantidad de aerosoles en pacientes que están tosiendo con una mascarilla simple de oxígeno a pacientes que están bajo ventilación mecánica no invasiva. Y tiene mucha lógica. Los pacientes bajo ventilación mecánica no invasiva tienen la mascarilla completamente sujeta a la cara, una mascarilla que es totalmente cerrada, tiene filtros en la parte de exhalación, entonces pues realmente lo que fuga es muy poco. Y en cambio cuando es un paciente con una mascarilla simple, pues todo sale, ¿no? Y bueno, obviamente va a disminuir el consumo de oxígeno del paciente, y lo más importante es que va a evitar la intubación y la ventilación mecánica invasiva. Esa es la principal indicación. De hecho, ya salió un artículo que nos dice que el 50% de los pacientes que se les puso ventilación mecánica no invasiva evitaron la intubación en pacientes COVID. Entonces ya tenemos empezamos a tener esos artículos que nos respaldan su uso. Lamentablemente en muchos hospitales todavía le tienen un poquito de cosa y no lo usan, ¿no? Por el miedo a los aerosoles y que se puedan ellos contaminar. Bueno, se ha demostrado que tiene mucho o que tiene beneficio en el edema agudo del pulmón, en la insuficiencia cardíaca, en el retiro de la ventilación mecánica invasiva, en las exacerbaciones de POC, en la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, en pacientes neuromusculares como a lo mejor podría ser síndrome de Guillain-Barré, y ¿cuál es la otra? La esclerosis múltiple, ¿no? Les ayuda mucho porque les ayuda a ventilar. Y el COVID-19 está ahí en amarillo porque no sabemos, hasta el momento ha salido evidencia que lo respalda, pero digamos que no está algo todavía definitivo, que para mi opinión en algún momento va a ser definitivo, ¿no? Solamente estamos esperando más artículos. Las contraindicaciones, bueno, va a ser la incapacidad para tolerar la máscara. Mucha gente le da claustrofobia, se las arranca, no lo aguantan, no aguantan esa sensación de tener algo sujeto a la cara. La necesidad de la intubación, ¿no? A lo mejor porque la vía no se puede mantener permeable, que esté hemodinámicamente inestable. Obviamente durante un paro cardíaco o paro respiratorio, pues tendríamos que cambiar de modalidad porque pues ya es una situación más grave. Cuando el Glasgow es menor de 8, esto es porque el paciente, si tiene un Glasgow menor de 8, quiere decir que el paciente no coopera. Entonces, un paciente que no coopera con ventilación mecánica no invasiva, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque no tiene una buena ventilación y no puede proteger su vía respiratoria. La claustrofobia, como ya le había dicho, del paciente, cuando hay hemorragia, obviamente, porque si hay hemorragia el paciente puede llegar a vomitar, y con la mascarilla puesta en la cara, si no hay nadie cerca que lo auxilie de manera inmediata, puede vomitar y se va a broncoaspirar con sus mismas secreciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cirugía facial, por lo mismo, como la máscara hace la presión directamente sobre la cara, pues si hay una cirugía, pues va a lastimar, ¿no? Cuando hay un trauma facial, por obvias razones, deformidad facial también puede ser una contraindicación. Y cuando está posoperado de estómago o de esófago, por la presión que genera, porque recordemos que como es la máscara aquí,
el aire entra, pero no todo el aire va hacia el pulmón, también va hacia la cavidad abdominal. Entonces, si tiene alguna situación de que fue posoperado, pues puede haber alguna lesión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El COVID, aquí lo único que les quiero mostrar, pues obviamente es el uso de los filtros, ¿no? Idealmente deberíamos tener estos dispositivos que son de casco, porque hay mucho menos aerosoles flotando porque todo queda hermético. Aún así, pues hay un filtro abajo que está filtrando todo lo que sale del paciente, y del lado derecho tenemos con mascarilla, y aquí abajito de la parte azul tiene un filtro, ¿no? Entonces, todo lo que exhala el paciente sale después del filtro. Entonces, va a depender de, en sí, el uso de la no invasiva va a depender de la fisiopatología y de la experiencia del personal, ¿no? Si el personal tiene experiencia utilizando este dispositivo, pues posiblemente lo va a utilizar. Si no hay experiencia y si no hay las ganas para hacerlo, pues difícilmente, ¿no? Aunque ha demostrado que funciona. Uno de los casos más representativos este es nuestro compañero del área de inhaloterapia, del centro médico, compañero que se contagió de COVID y estuvo bastante grave en el área de terapia intensiva. Él, se evitó la intubación con él con la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, realmente funciona y nos ayuda a que nuestro paciente no llegue a intubarse. Solamente a lo mejor son ganas de aprender otro tipo de tratamiento y echarle para evitar que nuestro paciente se intube, ¿no? Afortunadamente nuestro compañero se recuperó y está ahí con nosotros. Estas son las diferentes interfaces, como ya les había dicho. La nasal, que esta casi nunca se utiliza en pacientes graves, se utiliza, por ejemplo, en apnea del sueño, en uso domiciliario. Lo que es la del lado derecho es la oronasal, que cubre nariz y boca. Esta sí se utiliza en urgencias. Y la del lado izquierdo, que es el casco CPAP, que es es lo mismo, pero la gran diferencia que en este caso con el COVID sería muy útil. Lamentablemente, pues las fabrica una empresa europea y no las están importando a México por la cuestión de la pandemia. Todas se las están quedando allá y ahorita no las están trayendo para México. Y este es un artículo que ojalá puedan descargar, donde viene toda esta cuestión del manejo del COVID, para que ustedes puedan leerlo. Y ahí viene todo lo de las fórmulas, el peso predicho, la presión meseta, toda esta cuestión. Pues eso sí, ahí descárguenlo. Es un artículo hecho por médicos mexicanos, que eso es algo muy importante aquí y es algo muy bueno. Ahí descarguen. Bueno, pues ya, con esto hemos concluido